poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Acheri es una criatura mítica que se cree que tiene poderes sobrenaturales. Los nativos americanos han desarrollado formas de protegerse contra ella. Una de ellas es usar ropa roja. Se cree que este color representa la vida y la energía vital, lo que hace que Acheri se sienta impotente. Miedoteca. Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos la oportunidad de charlar de esos temas increíbles. Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube Miedoteca. También visita nuestra página www.miedoteca.mx. Desde luego que estás cordialmente invitado a participar en esta emisión utilizando nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras. Saludamos a los primerititos en llegar en Facebook. Tenemos a Juan Ramírez, a Mara Póquez, Raimundo Delgado, Chamuco Rebel, Leti Álvarez, Julio Lozano, Piero Calderón también, Arad Dumont desde San Francisco, Víctor Acevedo Salazar, y a los amigos que poco a poco van llegando también los vamos a nombrar. Agradecemos también a Osvaldo Reyes, a Gustavo Loera y a Arad Dumont en las estrellitas. Claro, bienvenido, muchas gracias. También quiero saludar de este lado a David Núñez, a The Geek Box Channel, saludos, María Gómez, Alex Montt 22, Irving Van, Bonfilio Benítez, Neon Hamelder, también Elizabeth Hernández, Berito B, María Gómez, Eliazar Carvajal, Arad Dumont de los hermanos Dumones, también a David Núñez que está con nosotros, fue el primerito, ¿verdad? Chaitali R.O. y Oscar Díaz, así como a todos los que van ingresando, entre ellos Juan Carlos Paz y Lick Aralid, Rodolfo Díaz y Josué López. Gracias. Los demás en un momentito los vamos a seguir nombrando, por supuesto, para eso estamos. Pero antes, déjenme dar la bienvenida al fabuloso Miedo Team que esta noche nos acompaña. Mi querida Eri Rojas, Lucita Arellano, seguro estará el Carlitos Olvera, Mapat Gómez y Juanito Arcos, que van apoyándonos cada uno desde su trinchera. Y desde luego, vamos al punto. Hoy queremos escuchar tus historias, esos relatos. Nos agrada mucho cuando dices, yo tengo muchas experiencias que contar, pero más nos agrada cuando nos contestas, bueno, aquí estoy para platicarles mis experiencias, o que te decidas a mandarnos algún audio como estos que nos gusta compartir contigo. Muy buenas noches, Gina y Nacho, espero que se encuentren bien. Anteriormente mandé un audio y me llamaron, pero no pude contestar, como trabajo la plataforma, por eso no pude contestar. Le voy a contar un relato que me pasó. Yo, pues como les digo, me dedico a conducir, y en una de esas
viajes que he tenido, pues he pasado por lugares donde he visto pues arder la tierra, solo que pues no me he parado porque pues están en terrenos que pues tienen dueño. Pero en una de esas ocasiones no vi arder la tierra. Yo iba por una ranchería, iba por la carretera y hacia adelante en la carretera, una carretera muy sola. En el transcurso de la tarde, como eso de las 4 de la tarde más o menos, vi en la carretera, que estaba en la pura orilla de la carretera, un caballo de madera grande. Estaba en una forma como que se estuviera relinchando. Y lo vi, me paré, puse mis intermitentes para si pasaba un carro, pues no pasara nada, no hubiera accidente ni nada. Accidentes. Pero no pasaban carros, era muy raro que pasaran carros por ahí. En la mitad de la nada, había puro monte entre medio de todo. Me bajé y lo vi, era un caballo hermoso, de madera grande. Y lo vi ahí y dije yo, ¿de quién será? Posiblemente alguien lo olvidó y ahorita venga por él. Y le dije al caballo, si no es de nadie, entonces para la siguiente vez que venga, estás aquí, te vas a ir conmigo, le. Y así pasó. Me fui y en una semana regresé. Pasé por donde mismo y me vuelvo a topar el caballo ahí en la orilla de la carretera. Cuando me lo topé, dije yo, pues me lo voy a llevar a la casa, servirá de adorno y ponerlo ahí en la entrada o en la cochera. Pues me bajo, abro la puerta del vehículo y ya me preparo para subirlo. Y ándale, que no lo pude subir. Estaba pesadísimo, como que si pesara toneladas y toneladas. Jamás pude mover el caballo. Le hice 2, 3 intentos, nada, y no pude, me cansé y dije, no, pues ahí te voy a dejar. Lo dejé ahí y me fui pensando, bueno, pero ¿por qué estaría tan pesado? Ya pasó. Y le comenté a una persona ya mayor que se dedica a sanar y todo eso, y le comenté lo que me había pasado, cómo había sucedido las cosas y cómo se las comenté a ustedes. Sí. Y pues ya me explicó él, lo que pasa es que tú al momento de bajarte le hubieras dicho al caballo, ya vine por ti, vámonos para la casa. Le estabas pidiendo permiso a ese animal para que te lo llevara, y te lo hubieras podido llevar fácil porque ese era tu futuro y no era un caballo de madera, me dice. Ese era un caballo de oro puro. Y pues eso fue lo que pasó. Era mi suerte y se me fue pues no por ignorancia ni mucho menos, sino que pues uno no sabe cómo están las situaciones para poderse llevar ese tipo de cosas que te pasan, porque son cosas sobrenaturales. Bueno, ese es mi relato, Gina y Nacho, y espero que se encuentren bien. A ver si algún día me pueden hablar por teléfono y pues contarles un relato en vivo. Aquí el problema va a ser que creo que el horario de ustedes aquí en Mazatlán, Sinaloa, lo cambiaron. Creo que ustedes ya pagan aquí a las 8 y acá pues la repetición la pagan a las 9, porque los viernes cuando pasa el programa a las 9 ya es la última mitad, la última hora que nos toca. Bueno, un saludo y estamos viendo. Buenas noches. Amigo, eso no es ningún problema. Nosotros te podemos marcar ahorita y no importa qué hora sea ya,
Mientras nos contestes, no hay ninguna bronca, mi amigo. Un fuerte abrazo, por supuesto. Buenas noches, Nacho y Gina. Soy Andrés Medina, de acá de Las Vegas, Nevada. Aquí estamos trabajando, escuchándolos diario en un laboratorio dental. Dice mi amigo el Russell que si le pueden mandar sus mensajes. Él no entiende español, pero le gusta oír que estamos escuchando La Mano Peluda. Saludos. Dice, mándele un audio, no mensajes, porque él no entiende muchas palabras. Buenas noches. Saludos también para Russell. Colima. Russell, bienvenido aquí a La Mano Peluda, a los relatos de lo sobrenatural. Y qué bueno que estás también escuchando y aprendiendo un poquito de español, ¿cómo no? Hi, Russell. Ay, uy. Muy bien, Gina, ya. Serénate, por favor, gobiérnate. Daniel Romo, Nacho, escuché durante la transmisión del eclipse que nuestro planeta Tierra es el único donde se dan los eclipses en todo el sistema solar, que tiene que ver con el tamaño del Sol y la Luna, dice mi querido Daniel Romo. Muchas gracias, Gracias por tu comentario. Sí, además, Nacho, hace rato yo lo comentaba, pero tiene un nombre estos síntomas que algunas personas tuvieron con el eclipse, y es la enfermedad del eclipse, así se le conoce. Uh-huh. Esto puede ser desde un mareo, náusea, personas que después del eclipse se sintieron un poco afectados. También tuvimos problemas en las comunicaciones con los celulares, interrupciones en los móviles, y pues esto es como consecuencia. Sin embargo, hay personas que se quedan con esta sensación extraña de algo que yo creo que estuvieron, sobre todo en los lugares donde se pudo presenciar al 100% esta oscuridad, tan a la expectativa de lo que iba a suceder, que ya una vez que pasa el eclipse como que se bajonean. Pero esperemos que ya mañana todo normal, este dolor de cabeza, la fatiga, insomnio que algunas personas también tuvieron, se pasen, porque pues ya está la vida normal. Cuando pasan este tipo de fenómenos, sobre todo astronómicos, empiezan muchos mitos. Es que se va a hacer de noche y ya no va a volver a salir el sol, y que todo se va a terminar, y que el fin de los tiempos. Que es una señal. Claro, claro. Pero mira, ya pasó el eclipse y aquí estamos nuevamente. Eso, bueno, eso es lo importante. Dice por aquí nuestro amigo Pedro Rivera. Bienvenido, Pedro. Quiero contar un relato con mucho gusto, amigo. Nada más que el único detalle es que ¿a dónde te marcamos? Necesitas mandarnos un mensaje de WhatsApp al 55 21 93 59 26. Ahora bien, si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, es muy fácil. Solamente tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. A ver, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Pedro, para servirles. Ah, mira, justo me estaba refiriendo a ti, brother. Es rápido. Pedro. Sí. ¿Ahí estás? Todos, buenas noches, saludos. Ah, sí, qué bueno, está. Ves que pensé que se había cortado porque de repente mi pantalla se cambió. Pero aquí estamos, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Buenas noches, Jenny y Nacho, ¿cómo Buenas están? noches, Bien, ¿en dónde amigo. te encuentras? Uh-huh. ¿Dónde te ubicas? Me ubico en California. Ok, muy bien, amigo. Pues mira, nos va a encantar escuchar tu historia. ¿Qué nos vas a compartir, amigo? Son dos relatos cortos. Uno es como más, no espantoso, pero sí no tiene explicación, y otro se trata de un sueño. Ok. Quiero empezar con el más reciente. Perfecto. Oye, nada más aclárame, ¿eres Pedro Rivera? Sí, soy Pedro Rivera. Ah, excelente, brother. Adelante, por favor. Sí, el relato más reciente pasó hace como 3 semanas. ¿Sí? No sé si se acuerdan de mí, me conectaba mucho con ustedes hace como un año y medio, que traía un camión aquí en el norte de California y el sur. Uh-huh. Y mi esposa tenía un tío que ya llevaba un año internado
por problemas del corazón. Ajá. Y falleció. Y a los 3 meses de haber fallecido fue el cumpleaños de la abuelita de mi esposa. Sí. Y en la que era donde tenemos sus cenizas, que es una habitación de hasta atrás, le habíamos puesto unos globos y uno de los globos era de corazón. Y a la hora de cantar las mañanitas a la abuelita de mi esposa, el globo de corazón se vino desde el cuarto que está hasta atrás hasta la sala, al comedor donde estábamos todos cantando las mañanitas a su mamá del difunto. Ok, se oía como que le cantaba. No, el globo se vino desde el cuarto, de donde tenemos las cenizas que es el tío difunto de mi esposa, hasta la cocina, parte de sala donde estábamos cantando las mañanitas nosotros. Ok. Su mamá. Y lo volvimos a regresar y al poco tiempo ya estaba para atrás en la sala el globo. O sea, como si se aproximara a escuchar la canción. Ajá, como si se aproximara a escuchar la canción, o como si alguien estuviera demostrar que estaba ahí. Ahí presente. Y lo único, no dio miedo, pero lo único que quisimos pudimos pensar es de que a lo mejor, de que no hay lógica cómo se pudo haber venido el globo desde el cuarto que está hasta atrás, hasta la cocina, y tienen que pasar por 2 puertas y un pasillo largo y otra puerta para entrar. Y las ventanas estaban cerradas y no hay lógica de eso. Ok, pero, o sea que como quien dice no era tan fácil, ¿verdad? Que el globo llegara ahí. Sí, no era tan fácil. Pero es algo que nos sucedió, y la familia de mi esposa puede ser a no creer en temas así, y ese día se quedaron sorprendidos. Porque la señora estaba triste por su hijo que acaba de fallecer hace 3 meses. Sí. Y el otro... Oye, y perdón, antes de que te pases al otro, mi amigo, entonces ¿esto le dio cierto consuelo o la puso peor? Le dio cierto consuelo, y como no lo vimos como algo de miedo, nomás nos empezamos a reír, y como que trajo más alegría, porque era el corazón de todos los globos, era el globo de forma de corazón. Oh, mira, no cualquiera. Es decir, corazón significa te amo, ¿no? Te quiero, ¿verdad? Sí. Bien, buen mensaje, digamos, ¿no? Sí. Okay. Y era el día del cumpleaños de su mamá, del que había fallecido, y más o menos así lo queremos interpretar, sí. Muy bien. Y luego, mi amigo. Y el otro relato que le quería contar es desde cuando, unas 2 semanas antes de que falleciera el tío de mi esposa, yo lo fui a visitar al hospital, y le había comentado que le echara ganas, que porque mi hija, que tiene 6 años, ella anhelaba que cuando él saliera del hospital hiciéramos un cumpleaños y él estuviera presente en la fiesta de ella. Pero un mes antes de la fiesta de mi hija falleció él, y él falleció un miércoles, y a mi hija le dimos a saber hasta el otro día, o creo a los 2 días. Y esa noche que él falleció no le dejamos saber porque no queríamos que se pusiera mal. Y entonces al otro día se levantó mi hija y me dijo: hey, papá, nos comentó que tuvo un sueño que su tío, el que había fallecido, que para ella todavía seguía vivo, en un sueño había un tipo de celebración, y que le había dicho que feliz cumpleaños, y que él deseaba estar presente en su fiesta, pero por cosas de la vida no se iba a poder. Le dijo su sueño, y ya fue que decidimos decirle que falleció el día anterior. Wow, se fue a despedir. Sí, se fue a despedir. Es lo que quería. Ese es el otro dato que tuve. Y a través de tu hija, ¿no? Inocente, sin tener idea alguna ni qué significaba, pues fue esa experiencia muy buena, muy buena. Lo bueno es que ella no se espantó, ¿verdad? No se espantó, al contrario, la hizo sentir especial, porque ya tenía, como aquí en Estados Unidos, creo por COVID, y aparte de COVID, como él se miraba muy grave, no querían muchas personas visitándolo, solo adultos,
para que menos contagio. Sí. Y ese sueño como que le ayudó porque lo pudo abrazar, convivió con él, hasta dijo que estaban jugando en el brincolín de niños. Ok, no, pues estuvo muy bien por esa parte, sí. Sí, fue como un alivio para ella. Pues sí, es algo sobrenatural, claro que sí. Y tenías otra, ¿no? Otra experiencia. Otra experiencia, por ahorita no tengo una que se me venga a la mente. Ah, ok, es que pensé que tenías, o sea, una, la del difunto que movió el globo, y la de tu sobrina, y pensé que había otra más. No, Pero era la de mi hija. Ah, muy bien, no te preocupes, no te preocupes, yo te agradezco bastante. Y mi querido Pedro, cuando quieras, ¿sí? Ajá, tengo otras que me han contado, pero las tengo anotadas. Pero ahorita no tengo la libreta conmigo. También quería compartir con ustedes gracias a Dios ya estoy por terminar mi carrera de piloto aviador. ¡Wow, amigo! ¡Qué orgullo! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí, quería comentarles a todos ustedes, a los que escuchan a Mano Peluda y a ustedes, porque a veces en la noche cuando me entra el sueño, los pongo un rato y ya me despierto un poco cuando ando estudiando. Muy bien, amigo, pues ¿Cuánto gracias. te falta? ¿Cuánto te falta exacto? Un mes. De hecho, en una semana tomo mi examen de piloto comercial para sacar mi licencia y ya. Muy bien, amigo, pues felicidades. Enhorabuena, tu familia de estar contenta y tus hijos muy orgullosos de ti. Sí, muchas gracias y saludos y bendiciones para todos ustedes. Buenas noches. Igualmente, amigo, no te olvides de agradecerle a Dios por este gran logro que vas a tener, ¿eh? Sí, así es, muchas gracias. Ándele pues. Saludos, bendiciones. Igualmente, brother, muy amable. Y a propósito, quiero agradecerles a todos ustedes que se dieron cita el sábado pasado en nuestra reunión de oración, nuestro pues ya acostumbrado, nuestra acostumbrada cadena de oración, primer sábado de cada mes. Gracias a todos ustedes, también gracias por sus palabras. Desde luego que vamos leyendo ahí los comentarios y en ese momento no nos gusta mucho pues desviarnos y no interactuamos demasiado para no perder la intención, ¿verdad? Pero sí estamos pendientes de todo lo que van poniendo mis amigos, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quiero decirles un relato que me pasó. Estaba yo en mi cama acostada y yo le dije a mi esposo, más, ¿no? que mi esposo y estaba ahí en la que se había subido a la cama, pero no se subió, pero yo sentía no se entiende. No, Nacho, porque estás hablando muy fuerte. Sí, Cuando debería de ustedes callarme. envíen un audio, les vamos a pedir que le bajen al dispositivo por el cual nos están escuchando para que su relato se escuche muy bien. Aquí nuestra amiga Leti, pues nos encantaría que lo volvieras a grabar, pero ya alejadita de tu celular, de la computadora, de donde nos estés escuchando, para entonces que se escuche claramente tu voz. Sí, porque se escucha la transmisión ahí de fondo y no podemos distinguir todo lo que suena. Pero a ver, vamos a escuchar este otro audio, Gina. Saludito desde Chile, Gina y Nacho. Wow, hasta Hace Chile. poquito descubrí su programa. Bienvenido. Gracias a una amiga que vivía en Tijuana, actualmente ya vive en Barcelona. Wow. Me mandó un audio del programa ya clásico de Juan Ramón, con la persona que lo molestaban unos espíritus y terminó hablando un pastor. Bueno, desde ahí busqué videos y llegué a su podcast en Spotify. Muy bien. Ahora lo escucho todas las noches sagradamente. Bueno, en vivo no puedo escucharlos porque no puedo quedarme tan tarde por temas laborales. Sí, bueno, aquí les va mi relato. Bien. Esto pasó en el año 2003. Yo tenía como 16, 17 años por ahí. En Santiago de Chile, cerca del Estadio Nacional. Esto se llama la Villa Olímpica. Bien. Es un conjunto habitacional, es un conjunto de departamentos que datan del año 60. Un amigo mío de adolescencia me invitó a jugar PlayStation en ese tiempo. En su habitación él no tenía cama,
él tenía un colchón. Y estábamos jugando y de repente veo que como una silueta que se mueve al lado del televisor. Yo pensé que era un juego de luces, quizá algo así, la vista cansada quizá de tanto jugar videojuegos. Y no, po, era una silueta, una sombra. Y yo le digo, oye, hay una sombra ahí. Y me dice, Álvaro se llama mi amigo. Álvaro me dice, sí, po, viene todos los días. Así, pero de lo más normal del mundo. Y yo, un poco asustado, aún era un adolescente, nunca había visto ese tipo de cosas. Y ese ruido se cayó un gorro ahora, ya no sé qué onda. Bueno, sigamos. Hay manifestaciones. Veo esa sombra y va hacia mi izquierda, donde estaba yo, por la pared, se nota la sombra. Y yo como que la empiezo a mirar de reojo y digo, y me pongo hacia la derecha, ya acostado en el colchón, me pongo hacia la derecha y le digo, Álvaro, está atrás mío, ¿cierto? Sí, me dice, está atrás tuyo. Y yo quedo de lado, po. Pero ¿sabes qué fue lo más fuerte de todo? ¿Qué? Es que siento que el colchón se hunde, en mi espalda se hunde, como que alguien lo está pisando, como que alguien se puso encima del colchón. Y no sabía qué decir, nada, y él de lo más normal del mundo jugando. Y de repente, pum, volvió el colchón a la normalidad, como que se salió de encima y desapareció la silueta. Pero él la veía todos los días a la misma hora. Esta habrá sido entre 6 de la tarde, 8 de la noche, más o menos. Y eso siempre lo recuerdo, pero nunca me puedo olvidar que, no habiendo nadie físico, el colchón se hundió. Bueno, hay mucha historia sobre ese lugar, que está construido sobre un cementerio, ejecutados, hay un millón de cosas que vaya a saber uno si es verdad o ficción. Saluditos a toda la comunidad Mano Peluda desde Chile. Les dejo un abrazo. Saludos, amigo, y gracias por seguirnos y estar atento de las transmisiones. No importa que no lo puedas hacer en vivo, siempre y cuando, en cuanto tengas chance, puedes buscar nuestras transmisiones, nuestros videos, que todos los días hacemos directo. Entonces, si tú también que nos oyes eres nuevo, créeme que eres bienvenido. Y deseamos que pues vayas poco a poco explorando todo el material que tenemos ya colgado aquí en YouTube y en Facebook, por supuesto. Y dice Daniel Romo que los fantasmas o espectros se delatan en los espejos negros. Y tú dirás, ¿cuáles son los espejos negros? Bueno, pues conocidos como las pantallas de televisor. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola. Bueno. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Ramón, mucho gusto. Mucho gusto, Ramón, ¿en dónde te encuentras? Acá hasta Estados Unidos, aquí en Dallas, Texas, oiga. ¿Y ya acabaste de trabajar? No, ya estaba acostado, ¿no? Porque dije, lo estoy escuchando, pero no voy a salir porque aquí todos tienen miedo. A ver, ¿qué pasa? Ok, entonces que no te oigan porque les provoca espanto. Pero tú sí platícanos, ya que te saliste, ¿qué nos quieres contar? Sí. Les puedo comentar algo rapidito. Sí, estaba adelante. escuchando en la tarde la historia de Nash, el relato, y lo traigo en altavoz y me fueron y me lo apagaron. ¿Quién te lo apagó? Pero no, tú estás loco. Mis compañeros me dijeron, no, tú estás loco, dice. Y me lo apagaron. Qué Dicen que traigo lo malo con eso. Pero, ¿a ti te ha pasado algo? Sí, claro. Sí, para eso es mi llamada. A ver, platícanos. Bueno, esto que les voy a platicar, la verdad, tengo más dudas. No sé si ustedes me pueden ayudar con eso. Hace años tuve un accidente en motocicleta, por lo cual pues casi pierdo las manos porque se me andaban, se me quebraron un poco, pues. Lo bueno que pues me las recuperaron, pero a lo que voy es que antes de eso tuve en la misma semana 3 subidas de muerto.
Okay. La primera fue que estaba yo acostado y de la nada yo sentí que me estaban como jalando la cobija y yo dije, pues ¿quién es, no? Porque pues yo estaba prácticamente solo. Sí. Y todo fue tan rápido que me jalaron la cobija y antes de que yo pudiera reaccionarme, como que unas manos me jalaron hacia abajo de la cama. Y yo recuerdo que solamente tenía la cabeza afuera y todo lo que era el resto de mi cuerpo estaba abajo de la cama, como que algo me jalaba. Y no podía hablar, no podía gritar y cuando pude reaccionar, nada más miré como una silueta, como una sombra, como especie de neblina se iba arrastrando sobre el suelo y salía por la puerta, por la parte de abajo. Y fue cuando pude reaccionar. Eso me pasó un martes. Sí. Para el jueves me vuelve a pasar lo mismo. Pero eso fue diferente porque igual me volvieron a jalar abajo de la cama. Pero lo raro es que cuando yo reaccioné, pero no despertaba del todo, porque recuerdo que fui siguiendo la silueta, la fui siguiendo y en la puerta de mi casa es lo que me da miedo, porque estaba no era una persona, no sé si ustedes recuerdan una imagen, no recuerdo el pintor, pero la imagen se llama El Grito. Ah, sí, claro, que se ve como sí, la silueta de un hombre con la boca abierta, ¿no? Ajá, exacto. Y lo estuve investigando porque yo dije, una vez estaba leyendo un libro y me salió esa imagen de yo lo recuerdo y estaba tratando de dónde. Y hasta que me acordé que lo había soñado. Y esa silueta, no sé cómo se le puede llamar, me señalaba a otro lugar como tratándome de decir algo. Como que me señalaba a otro lugar. Uh-huh. No sé. Y fue cuando desperté. Se dice que este cuadro, la idea que tenía el autor era plasmar la ansiedad, la angustia que posee el ser humano. Por eso se ve una cara así como desesperada. Pero lo identificaste con algo de tu sueño. Sí, claro, yo leyendo, pues no fue, o sea, no lo busqué, simplemente fue casualidad de que dije, esto yo lo miré en algún lado, pero ¿dónde? Y cuando hice memoria dije, sí, ya me acordé, lo miré en mis sueños. Pero me señalaba a otro lugar como tratándome de decir como que yo no te jalé, fue aquel, no sé si me explico. Sí. Como que algo me trataba de decir. Y la siguiente, y la tercera me pasó un sábado, que fue cuando tuve el accidente. Yo estaba igual, acostado normal, y de repente miré a uno de mis cuñados. Eran las 5 de la mañana, recuerdo, porque siempre tengo el teléfono a un lado. Y abrí los ojos, ¿no? Bueno, como que prendieron el foco. Y yo dije, pues, ¿qué pasó, no? Y cuando abrí los ojos estaba uno de mis cuñados y empuñaba un machete, un machete, ¿no? En la mano. Y yo trataba de moverme, dije, me va a matar. Yo no sé, pensé lo peor. No podía moverme y él solamente me hablaba, pero era un idioma que en mi vida he escuchado, ¿no? No sé qué idioma era, no era inglés, no era algún lenguaje que yo reconozca, que haya escuchado una vez. Uh-huh. Y no sé qué tanto me dijo ni cuánto duró, pero sí duró mucho porque no podía moverme. Yo no esperaba que me golpeaba, ¿no? Yo dije, ya aquí iba a quedar. Y ya fue cuando cerré mis ojos y empecé pues a rezar, ¿no? A todos los santos. Ahí me salió lo católico. Eso es. Y fue cuando pude despertar. Y hasta ahí. Oye, ¿y cuándo desaparecieron estos sueños? Después del accidente. O sea, ¿qué crees que entonces hayan sido tipo premonitorios? ¿Avisándote que algo iba a pasar? Yo pienso que sí, era como advertencia, o
no sé cómo lo puedo decir, si era premonición o algo. Sí, porque fue antes, de hecho fue en la misma semana, pero porque me pasó un martes, luego un jueves y luego un sábado. O sea, tenía conexión. Y de hecho yo no me dormía pensando, ay, otra vez se me va a subir. No, yo dormía normal. Nunca me imaginaba ya cuando decía, ay, otra vez. O sea, ¿no crees que haya sido sugestión? No era sugestión, porque yo no me dormía pensando. Yo, pues la verdad, yo sí era pesado para el sueño. No me dormía pensando, ay, otra vez me va a pasar. No, yo me dormía normal y ya cuando me pasaba, ay, otra vez, ya, ¿ahora qué? Porque yo sentía que estaba consciente, pero pues yo no podía controlar mi cuerpo. Entonces, el día del accidente, yo iba con mi mamá en una motocicleta y que fue como unos 10 minutos atrás, me dijo mi mamá, aquí baja, me dijo, dice, yo voy a ir a visitar a tu hermano, porque mi hermano pues ya estaba casado y vivía en otro lado, ¿no? Y dijo, si quieres ya vete tú solo, dijo, ya rato que me lleve tu hermano a la casa. Y pues ya me fui, pero yo la verdad pues sí iba un poco recio. Pero la carretera que yo manejaba todos los días prácticamente estaba limpia de los dos lados, no tenía... Sí había unos arbolitos, pero no nada que te impidiera la vista, pues. Y todo fue tan rápido que... Porque todavía era de día, eran las 4 de la tarde, se mira perfectamente. Todo fue tan rápido que de la nada tenía un perrito enfrente de mí. Pero ahí no había casas de ningún lado, ni cercas, no había nada de que dijeras, que diga, no, pues a lo mejor iba pues siguiendo un conejo o un animal, ¿no? Del campo. Y cuando lo vi, pues ya lo tenía enfrente, ¿no? Ya dije, pues ya, de hecho no sé ni cómo está, porque no te da tiempo ni de arrepentirte, ni de rezar, nada. Yo no me acuerdo que dije, y salí volando y recuerdo cómo mientras yo me iba arrastrando, pues mi motocicleta salía volando hacia la carretera, bueno, a la orilla. Y ya cuando me despertaron, pues me estaban ahí despertando unas personas que iban en bicicleta. Y todo fue tan rápido que pues yo no sé ni cómo estuvo y llegué a mi casa. Mi motocicleta iba otro conmigo, otro que iba en bicicleta que me ayudó a llevarme mi motocicleta, pero empujando, ¿no? Fuimos empujando, ya mejor me dejaba la casa y pues ya, hasta ahí todo. Lo raro fue al otro día que pues yo todavía pues ya no podía mover mis manos porque las tenía hinchadas, hasta que me di cuenta que las tenía mal cuando me fueron a sacar las radiografías. ¿Sí me estás escuchando, perdón? Sí, claro. Ok. Al otro día fui a donde había tenido el accidente, me fui caminando y dije, pues para ver qué me quedó, ¿no? Porque pues mi moto había quedado pues prácticamente deshecha nada más. ¿Sí? Pues sí, estaba, ya los focos se le habían roto, espejos, todo estaba completamente. Sí. Y fui y todavía estaba el perrito ahí tirado en la carretera. Estaba el perrito tirado, pero se me quedaba viendo con una cara de odio, como que, ¿por qué me hiciste esto? Y yo tenía miedo, dije, este perro todavía se me va a aventar, dije, y yo pues no podía, apenas si podía caminar. Sí. Lo raro fue que me acerqué al perrito, pero hasta ahí, hasta la fecha, nadie me lo puede decir, y ojalá que alguien, a ver, ¿qué? Ustedes o alguien de los que me escuchan me pueden aclarar esto. ¿Qué pasó? Porque el perrito tenía la cadena de mi motocicleta enredada en las 4 patas. ¿Cómo crees? ¿Y eso? Pues, mire, y se lo estoy platicando y hasta estoy temblando nuevamente porque eso, a pesar de que ya pasó hace 6 años, me sigue causando el mismo temor. Claro, de es muy fuerte. ¿Cómo fue que mi cadena, una parte de mi motocicleta, terminó completamente enredada en las 4 patas del perrito, cuando pues la cadena, pues tienes que quitar el rin, y más aparte la cadena nunca estuvo rota, de que estuvo rota y que alguien se la enredó, no, soltó, ¿sí? Estaba completa. O sea,
pareció como que alguien intencionalmente amarró las 4 patas. Ajá, exacto. Y pues sí, la cadena del mismo motocicleta no traía cadena. Ujú. Y le digo porque pues a mí me consta que pues la fuimos empujando, pero pues yo nunca le puse atención a la motocicleta, ni qué traía ni qué no traía, hasta el otro día que pues ya fue a ver qué era lo que había sobrado. Sí. Oye amigo, pero el perrito tenía la cadena enredada en las 4 patas. ¿Le estaba lacerando? ¿Le estaba lastimando? La tenía hasta apretada porque se me veía como tenía los 4 piecitos cruzados, las 4 patitas. Uh-huh. Las tenía completas, como cuando cuelgan los animalitos. No sé si han visto alguna vez los guajolotes, cómo los cuelgan. Ajá. O sea, Así estaba el perrito, pero las 4 patas cruzadas. era con la intención de lastimarlo. Ajá, exacto. Y yo sé, después, hasta ahí no acabó, pero yo supe después quién fue, pero lo que yo voy es, no me explico cómo terminó esa cadena ahí, cómo Oye, tan fuerte es la... ¿por qué dices que Sí, después perdón. te enteraste quién había sido? O sea, sí fue con intención. Sí, exacto, sí fue con intención, porque yo en ese tiempo convivía con unos compañeros de trabajo. Yo trabajaba anteriormente en un restaurante, Sí. y era encargado del área de cocina. Entonces era encargado, y en ese tiempo llegó una señora, recuerdo, que tenía pues 30 años de experiencia, ¿no? Y llegó diciendo, no, que yo soy la mera y que pues diciendo que ella tenía experiencia y que yo quién era para mandarla. Y pues no tuvimos buena conexión. Entonces pues empezó a llevar tuvimos como roces, y así se fue. Y entonces una vez, eso, porque le digo, eso que les platico hasta ahí se quedó. Yo volví a hacer mi vida normal, pero yo nunca, pero ya tenía problemas con ella, pero pues yo hasta ahí todo se quedó. Lo siguiente fue cuando me di cuenta que había sido ella. Entonces eso me pasó como los 2 meses después. Igual yo iba para mi trabajo, me levanté normal y yo me paré normal y de repente me caí y yo sentí que mi cabeza me pesaba como si trajera piedras, hierro. Y me recuerdo que yo solo me tomé la cabeza, bueno, con las manos, me agarré el cabello y yo solo como que me jalé, hice fuerza para jalarme y me fui agarrando de la pared. Y ya me fui levantando y terminé en la cama, pero yo en la cama estaba bien. Pero parado no. Yo no estaba bien. Entonces, llegó un momento en el que, pues, pues ya tenía hambre, ¿no? Porque me dijeron, no vais a trabajar, mejor, te vamos a llevar al hospital. Y yo les dije, pues sí, porque... Digo, no, yo recuerdo que, no, perdón. Yo les dije, pues yo creo que se me va a pasar. Me dijeron, no, pues entonces, acuéstate y ahora que tú, pues, ya te damos de comer. Y pues ya me llevaron de comer y empezó a vomitar. Y les dije, no, yo no me siento bien. Y que sí, llévenme al hospital. Y recuerdo que, porque yo pues vivo en el rancho, y nadie me quería llevar al hospital, nadie. Que porque no tenían gasolina, que el señor estaba acostado, que se estaba bañando, que es que no traigo licencia. Y pues yo tenía mi carro, pero mi carro era estándar y nadie sabía manejarlo. Y tú traías las manos Yo lastimadísimas. les dije, Sí. ¿perdón? Tú traías las manos lastimadísimas. No, ya eso había pasado 2 meses después. ¿Ah, sí? Ah, ok. Pero además estabas en ese momento indispuesto, o sea, no podías manejar. Sí, lo que les comenté antes fue, le digo, yo me di cuenta 2 meses después cuando ya seguí mi vida normal. O sea, hasta ahí se quedó, pues. Ok, sí. Entonces, los 2 meses después fue cuando me pasó esto. Que pues yo ya empecé a seguir mi vida normal.
Y de hecho, del accidente que anterior que les menciono, pues una de mis manos ya no quedó bien. No, uno de mis huesos, el dedo índice, me quedó zafado. Y me dijeron que pues, me podían operar otra vez, pero pues podía perder la movilidad. Y dije, no, mientras mueva a los demás está perfecto. Y pues hasta ahí. Entonces, eso que les menciono, no había que manejar a mi carro. Y les dije, pero yo me sentí, cada vez me estaba sintiendo peor. Dije, no, yo aquí me voy a morir. Y les dije, pues acompáñenme. Dije, háblale. Le dije a una de mis familias, dije, acompáñame. Dije, en ese tiempo, le dije a quien era mi cuñado, le dije, oye, no me siento, digo, ¿crees que me puedes llevar al hospital? Y me dijo, sí, dijo, pero pues, ¿dónde estás? Y le dije, no, pues yo estoy en mi casa. Dijo, pues yo ando hasta el centro. Dice, pues vente para la casa. Y pues estaba como a 20 minutos de su casa. Entonces dijo, vete para la casa y ahorita voy para allá. Y pues ya me fui yo, iba pues como pollo descabezado, no sé cómo decirlo, porque yo no me podía detener. Y iba manejando y pues ya pude llegar a su casa. Y al último me hablaron que no, y yo ya seguía vomitando, yo ya cada vez estaba peor. Y hablaron a la casa, dijeron, no, dice que se ponchó la camioneta, que busques a otra persona que te lleve. Y luego, y yo pues me estaba desesperando. Entonces le avisaron a un primo de él. Dice, le dijeron, oye, ¿crees que puedes llevar a Ramón al hospital? Y dijo, sí, lo llevo. Y pues ya me subieron a la otra camioneta. Y pues no fue ni 2 kilómetros, no fue nada. Cuando me dice, ¿qué cree? Digo, ¿qué? Dice, me tengo que regresar porque la camioneta va tirando la gasolina. Ay, por interferencia. Sí, puros bloqueos. Era una camioneta, pues yo tenía un coche y esa camioneta pues, era una camioneta y estaba alta. Entonces, algo golpeó el tanque de gasolina que fue tirando la gasolina. Pues hasta ahí no. Yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué ocurre? Sí. Y entonces, para no hacerla tan larga, el que me terminó llevando al hospital fue mi hermano, en mi carro. Sí. Mi hermano, que él andaba en otro lado, pero lo pudieron contactar y fue el que me llevó al hospital. Entonces, cuando me llevan al hospital me dicen que pues que es una infección urinaria. Urinaria. Y infección urinaria, pues hasta yo lo desconocía y me dieron medicamento. Y un día estaba bien, otro día estaba mal, otro día trabajaba, otro día no. Y entonces que fue como que de plano duré como una semana en cama. Después, porque yo todavía estaba medicado, o sea, seguía tomando medicamento. Entonces me dijo mi mamá, dijo, pues yo creo que te vamos a llevar a curar. Hasta ahí. Y yo dije, pues a donde sea, pero yo quiero estar bien, porque pues yo acostado estaba bien, pero parado yo no me detenía. Ni la comida me caía. Entonces ella con uno de mis hermanos, el menor, y me llevaron con una señora que pues ya sabíamos que limpiaba y todo eso, ¿no? Pero pues nunca nos había tocado pues ir. Entonces cuando me llevan, le dice la señora a mi mamá, dice, no, su muchacho está bien mal, dice, a ver, pásamelo para acá. Y pues ya la señora me estuvo limpiando y yo sentía como algo me salía, como si yo estaba llorando, pero yo sentía que algo me estaba extrayendo y me estaba yo sudando y me estaba como que sintiendo mejor. Y me dice, ahorita vamos a hacer algo. Era un cuadro que era una tableta cuadrada. Puso, no recuerdo la cantidad de veladoras, pero eran como 40 veladoras. Eran veladoras delgaditas como de cera. Las puso una por una en toda la orilla del cuadrito. Sí. Y cada veladora tenía el nombre de un santo, que recuerdo que decía que San Martín Caballero, Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? Varios santos de la religión católica. Y al centro me puso a mí. Y esa veladora recuerdo que me la pasó
por todo el cuerpo, así como diciendo pues cosas, no recuerdo las palabras que decía. Y ya, fue prendiendo todas las veladoras, una por una, y al último prendió la mía. Y recuerdo porque la mía me la puso en el centro, y todas las de los santitos las puso en la orilla, en cada orilla de la tabla. Y las prendió una por una, al último fue la mía, y la primera fue la primera que se acabó. Sí. Pero lo que voy es que mientras se consumían las veladoras, me empezó a decir, a ti te tienen envidias. Y me dijo, ¿quieres saber quién es? Y yo le dije, pues no, ¿quién? Y conforme se fueron consumiendo las veladoras, se fue mirando el rostro de una persona en el humo. Uh-huh. Sí. No sé si ustedes recuerdan o alguna vez hayan visto la película de La Momia. Sí. Así cómo se dibujaba el rostro de la momia entre la arena. Ajá. Sí. Así pasó. Así se veía el rostro de la señora y era mi compañera. ¿Tu compañera de trabajo? Me preguntó de que si la conocía. Sí. ¿Perdón? Oye, ¿pero ella ya había fallecido? No, ella era mi compañera de trabajo. Sí, pero ahí me surgió la duda, ¿se había fallecido o por qué la presencia de esta figura que era muy parecida a ella, verdad? ¿Por qué te tenía coraje, envidia o qué? Me dijo que sí, me dijo la señora que me estaba curando, me dijo, ¿conoces a esta persona? Y le dije, sí, es mi compañera. Y me dijo, pues ella está junto con alguien te están tratando de hacer un mal. La vida, que tú estés muerto, no te quieren en su vida. Y entonces pues ya me curó y me dijo, ¿quiere que se lo regresemos? Y yo antes ya había escuchado esas palabras de que pues que solamente, ¿cómo se dice? Dice que la persona que hace ese mal, y tanto el que lo hace como el que lo paga, están conscientes de que pues nada es gratis. No porque la señora ya le haya pagado a otra persona ya se va a deslindar. Creo que todo se regresa. Entonces yo dije, no, así déjalo, le dije, solita va a caer. Oye, pero ¿tú consideras Entonces, que alguien te tenía tan mala fe como para hacerte un trabajo de brujería? Es que no me quería la señora, no me quería. Y ¿sabe cómo fue que entró todo eso en mi cuerpo? Porque la señora, pues yo le tenía mucho respeto porque para mí era como tenía la edad de mi mamá y cocinaba bien, la verdad, cocinaba muy rico. Y entonces cuando mi patrona nos llevaba como carnitas o carne molida, y decía, pues díganle a la señora que les prepare un platillo, ¿no? Que les haga una comida pues de la casa, un guisado. Y pues como ella era la única que era como más del rancho, le decíamos, oiga, prepárese esta comida para todos. Y entonces pero nunca le pusimos atención que ella nunca comía. Ándale, mira. Sí, buen punto, sí. Entonces, y nunca le pusimos atención hasta que después, cuando me pasó eso, nos dijeron, sí, es cierto, ese corazón nunca comía. Nunca comía. Y cuando yo llegué a trabajar, se me queda viendo. Y le digo, ¿qué? ¿Traigo unos en la cara o qué? Sí. Y va y me susurra en el oído y me dice, bueno, no puedo decir la palabra que importa que me dijo, pero dijo, pero vas a ver. Y la otra palabra pues es un poco grosera. Dijo, vas a ver, dijo, va a llegar alguien que te va a tumbar. Y le dije, por lo que se ve usted no pudo. Y mientras esa persona llega, dije, mire, aquí ando todavía. Fíjate. Y se fue. Y entonces hubo como en el transcurso que yo no estuve, no sé qué pasó, que tuvo problemas también ahí y la despidieron como a la semana. Lo último que supe de ella fue que, porque todo el tiempo me recuerdo que se pasaba hablando de su yerno, que mi yerno, que es mi consentido, que mis hijas y no sé qué cosa. Lo último que supe fue que su yerno le pasó lo mismo que a mí, y de hecho él sí lo terminó en cama y lo operaron, el bajo de peso. La verdad no sé qué le pasaría. Yo pienso que sí se le regresó.
Sí, Claro. es probable. Todo se regresa. Todo el mal que deseas o haces, aunque tú con tus propias manos no lo lleves a cabo, pero tienes la intención o lo mandaste a hacer, todo, absolutamente todo se regresa. Y sabe qué es lo que yo creo. Yo pienso que no me vine, porque yo estoy en Estados Unidos, yo pienso que no me vine limpio de todo, porque me volvió a pasar aquí en Estados Unidos lo mismo, de que un día estaba bien, otro día estaba mal, y al punto que terminé yendo al hospital. Entonces yo Sí. me hicieron unos análisis hace 2 años, y resulta que era una infección urinaria, lo mismo que me dijeron. Tienes una infección urinaria, medicamento, y otro día estoy bien, otro día estoy mal, y eso que les platico es actual, porque le digo, yo fui hace 2 años al hospital y me dijeron que era infección urinaria. Entonces como medio año estuve bien, y el año pasado volví a recaer otra vez, y fui otra vez al hospital y me dijeron, pues es que los problemas que tú tienes, pues es una infección urinaria, pero yo dije, pues lo que sea, pero yo me quiero cuidar. Entonces me hicieron el análisis de orina, me hicieron análisis de sangre, me hicieron ultrasonido en los riñones, en la vejiga, me hicieron no recuerdo cuántos más, fueron como otros 2 análisis, y yo no tengo nada. Órale, entonces. Y me dice, pues no tienes nada. Le digo, pero es que yo no me siento bien. Dice, pero es que no tienes nada. Y yo pues les creo, porque pues Estados Unidos, pues bueno, la verdad es que los hospitales son carísimos. Entonces la tecnología pues vale realmente la pena, como para que se equivoquen. Y fui en 2 hospitales diferentes, y los 2 coinciden, no tengo nada. Sí, amigo. Bueno, yo lo que pienso es que realmente sí estaba operando por ahí un trabajo de brujería fuerte, ya que pues ni los estudios ni nada te pues daba señales del padecimiento que tú podrías tener. Pero yo me inclino, mi querido amigo, por pensar cuál sería el motivo como para que te tuvieran tanto odio. El motivo. Sí. La verdad no sé, independientemente de lo que pasó con mi compañera, no sé si siga sintiendo los efectos de ella o de... Mire, en el rancho hay una frase, dice, mientras seas pobre, nadie te va a decir nada, pero si eres... ya entiendo. Si tienes un poco más... Envidia. Entonces ahí es donde empiezan, exacto. Y yo siempre he tenido esos problemas en mi familia, con la gente alrededor. Y mire, dicen, me llegó esa a oídos que andaban diciendo que yo a qué me dedicaba, que porque traía carro, que porque estaba haciendo casa. Yo estoy endrogadísimo. Sí. Pero solamente yo sé la que tengo, pero eso la gente no lo ve. Y todo el tiempo he tenido problemas por eso. Entonces la verdad no sé qué sea. Sí, ellos ven que traes carro nuevo, pero lo que no saben es que vas a pagarlo en 5 años, ¿verdad? Y bendito Dios ¿sí? que lo saqué el año pasado y lo voy a acabar de pagar en agosto de este año. Rápido. Mira, a 12 o 18 meses, ¿no? Te fue bastante bien. Buena señal. Exacto. Buena señal. Esto significa que no te está yendo tan mal como tú bien comentas. Y por esa razón dicen, ¿por qué él que casi no trabaja o que hace esto? Y yo que me mato todos los días y no puedo tener ni siquiera un carro viejo. Bueno, eso ya es envidia, es otra cosa, mi amigo. ¿Verdad? ¿Qué fue? Pero fíjate,
otra vez sale en un relato el trabajo a través de la comida. Mencionaba viendo la señal. Ahí estamos, mi querido Ramón, ¿me escuchas? Sí, lo puedo escuchar. Ok, sí, lo que mencionaba Gina es de que una vez más el trabajo de brujería a través de la ingesta o los alimentos es algo muy muy fuerte, porque pues tú mismo te encargas de introducirlo a tu organismo y ya, estos hacen lo suyo. Aquí estamos, mi querido Ramón, ¿me escuchas? Ah, sí, ya los escucho otra vez. Pues eso es lo que me pasó. Sí. Mira, ya se está. Ok, ya, fíjate. Ya, bueno, afortunadamente es que alcanzamos a escuchar el casi completo el relato. Y una vez más hace presencia la mentada envidia, Gina. La envidia que para las personas, como se ha mencionado, ¿no? Muchas veces ni siquiera ellos quieren lo que tú tienes, sino más bien no quieren que tengas nada. O sea, no porque ellos lo deseen también, sino porque no les gusta que los demás se superen, que los demás triunfen. Y como dice él, como tú te vas superando, no saben que tienes deudas, tú decidiste, me voy a endrogar para comprarme un auto nuevo porque me hace falta para el trabajo, etc. Ellos lo único que ven es que traes un carro nuevo. No saben si tú tuviste que deshacerte de tus herramientas o lo que sea para dar el enganche y que lo vas a pagar en cierto tiempo. Ellos no saben, ellos nada más te ven ahí trepado y ya por eso asumen que el carro es tuyo, que tú pagaste, que tuviste para pagar y liquidarlo. Eso es lo que asumen. Pocas veces cuando te ven un carro nuevo dicen, oye, ¿a cuánto tiempo lo vas a pagar? No, ni siquiera te preguntan por qué, porque es primero la envidia que les lleva a su cerebro a pensar, ay, como él sí lo tiene y yo no. Caray, qué destructivo ahí, qué nocivo puede ser el pensamiento humano. Claro. ¿Verdad? A ver, tenemos por aquí un audio, no sé si este ya pasó, a ver, veamos. Saludito desde Chile, Gina y Ah, sí, Nacho. nuestro amigo chileno, claro. Este ya lo habíamos escuchado, entonces era este otro. Hola, buenas noches Gina y buenas noches al señor Nacho y a todos los peludos. Saludos, amigo. Saludos desde Chihuahua. Soy Rieke y para comentar, primeramente agradecer también a la persona esta que hizo el énfasis o señaló el hecho de que el eclipse es casualidad que se vea en ciertas ciudades. Pero bueno, mi punto es otro, porque lo que sí estoy de acuerdo es que a veces he pensado que son provocados o que son programados y que si la luna sí es un satélite artificial y cosas de esas. Porque me parece que es una distracción bien grande, tratan de a toda la población de cierto país en ocasiones distraerla, se me hace. Haz de cuenta que también ahora salieron con que no lo grabes porque se echan a perder los celulares. Entonces a lo mejor cuando estamos todos viendo para este lugar, para cierto punto, bien asombrados y así, algo espectacular, ¿qué quería decir? Bueno, pues algo sorprendente, todos ahí, y a nuestra espalda tal vez está pasando algo que pudiera revelar alguna de tantas verdades que hay ocultas. Pues un saludo y me da gusto escucharlos, siempre los he seguido escuchando, he dejado de participar porque traigo un montón de asuntos legales, familiares, personales, sociales y no. Pero gracias a Dios siempre estoy escuchándolos. Un saludo a todos y los estimo mucho y amo su programa y estoy muy agradecido y los admiro. Gracias. Muchísimas gracias. Deseamos que todo vaya bien y que muy pronto podamos tener esa comunicación. Así es, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Buenas noches, Nacho, ¿me escuchas? Ahí estamos. Sí, hay parecer problemas con la red, pero ahí estamos ya. Perfecto, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hassan Soto, soy acá originario de Matamoros, Coahuila. Eso es, mi querido amigo, bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar? ¿No? ¿Se fue?
Por el tema relacionado con el tema de hoy, de los ovnis. A ver. Bueno. Sí, adelante. No, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Es que como que se corta ahí la conexión de la llamada. Sí, se está. WhatsApp. A ver, vamos a ver si... ¿Qué hacemos? ¿Le volvemos a marcar? A ver. Te voy a volver a marcar, brother. Voy a colgar y te vuelvo a marcar, ¿sí? Claro, Nacho. Gracias. Órale, aguántame tantito, mi querido amigo, para que, pues, no se esté interrumpiendo la llamada. Si no, va a ser imposible charlar. ¿Se fijan ustedes cómo a veces fluyen súper bien las llamadas y a veces, hijito, falla y falla y falla y falla? Pero vamos a ver si en esta ocasión podemos entablar pues la comunicación con nuestro amigo. Mientras tanto, al parecer está en Torreón. A ver, ahí está, creo que ahí está, Hola, Hassan. Sí, bueno, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, mucho mejor por llamada normal, oye. Órale, brother, pues muy bien, aquí estamos ya listos. ¿Qué nos quieres platicar, amigo? Fíjate que, bueno, ya dije mi nombre, Hassan Soto, soy acá originario de Matamoros, Coahuila. Uh-huh. Hace algunos años, 2 o 3, no recuerdo. Sí. Mi suegro me invita a ir a una incursión para la casa de venados, acá para la Sierra de Parras, acá Parras, Coahuila. Uh-huh. Entonces nos vamos en la tarde, llegamos más o menos allá como la madrugada, 12, 1 de la mañana. Sí. Llegamos a un pueblito ahí cerca de los cerros, ya nos estaba esperando ahí un guía. Uh-huh. Íbamos todos en la camioneta, éramos alrededor de algunas 5 personas más el guía. Uh-huh. Y yo iba arriba junto con mi suegro, iba ahí apoyándolos con la lámpara ahí para alusar y todo el show. Eso. Cuando íbamos cerca de los cerros, así pues sí abajito en el camino. Sí. Viendo hacia arriba, yo identifico una esfera luminosa, o sea, del piso de la carretera a la altura del cerro, pues que te gustan algunos 40 metros del cerro. Pues yo divisé más o menos esa esfera luminosa que venía hacia nosotros y luego se frena y hace un movimiento inteligente hacia adentro de los cerros, se esconde. Entonces yo les digo, ¿sí vieron? Y pues el señor, el guía, como que me dijo, me quiso, no sé, dar el avión diciéndome que no, pues son estrellas que caen, siempre pasa eso. Y yo, pues de manera, pues dije, pues si es una estrella, pues no, esa no cayó, o sea, se detuvo y pum, se escondió. Pues en base a eso, ya después llegamos a una parte, sí, ya una zona más abierta, sí. Y pues aparece un venado frente a nosotros, le disparan, creo que pues nada más lo hieren, el venado alcanza a escapar, ellos se bajan a tratar de buscarlo, y yo me quedo ahí en la camioneta arriba, pues en la luz, para pues apoyarlos ahí con la luz, con un radio, y ahí me van diciendo más o menos, a ver, luz MK para esta orientación y todo el show. Uh-huh. Pero mientras yo estaba ahí arriba en la camioneta, pues ya apagamos todas las luces y el cielo, pues se alcanza a ver la bóveda celeste como no te imaginas, se ve la Vía Láctea, se ve todo muy padre. Impresionante. Entonces sí, impresionante, yo me quedo viendo hacia arriba y alcanzo a identificar como bolitas haciendo movimientos así, pues de forma horizontal, vertical, y luego de repente así en mi vista periférica alcanzo a ver sombras blancas que pasan así por el piso, así que se empiezan a mover, y yo empiezo, caray, pues ¿qué está pasando? Entonces yo entro las luces, pues no hay nada, o sea, pero yo miraba sombras blancas que pasaban así alrededor de la camioneta. Uh-huh. Era muy impresionante. Ya después de eso, tú Nacho, pasan 2 días, me quedo con ese cuento, nadie se lo platico. Una noche, ya cuando voy a dormir, yo estoy dormido, bien a gusto, sí. Y de repente abro los ojos, y alrededor de mí, o sea, de mi cama, yo duermo en el cuarto duermo con un hermano mío, uh-huh. Pero yo cuando despierto, abro los ojos, no me puedo mover, pero veo alrededor de mí, así de las camas, a los seres grises,
Ok. Esos alienígenas chiquititos, así, grisecitos, ojos grandes, oscuros, cabezones, manos larguitas, pies chiquitos. Los veo así alrededor de la cama, de la mía. Entonces yo cuando abro los ojos y los veo, no siento miedo alguno, siento, al contrario, siento tranquilidad. Los veo, ellos me ven, y como que voltean a verse entre ellos, como que no se dice, a lo mejor se comunicaron telepáticamente, y luego de repente en un instante, ¡pum!, vuelvo en sí, y ya no veo nada, pero me levanto rápido de la cama, porque dije, pues no manches, lo soñé, ¿qué onda? Y me fijo así hacia la ventana, y solamente lo que alcancé a ver así fue como un destello, una luz, así como que si algo se alejara. Ajá. Entonces fue una vivencia que yo dije, no manches, fue un sueño, sí fue verdad, lo viví, y esto ahorita pues es una de las incógnitas que pues, tengo yo en mi vida, de que si es su vivencia después de lo que pasó allá en la sierrita, de cuando vio esa esfera, no sé, como que los ovnis o los extraterrestres me dijeron, a ver, vamos a con este cuate a ver qué onda, a ver qué tramaba, ¿no? Sí. Entonces, pero esa sí es una vivencia que tengo y hasta ahorita pues la recuerdo y te digo, cuando yo despierto y los veo, pues no sentí miedo alguno, o sea, simplemente sentí paz, tranquilidad, vuelvo en sí y ya no los veo, me asomo a la ventana y eso solamente veo un destello y yo dije, pues a lo mejor sí me visitaron, pero ya ese sería mi relato, tú, Nacho. Órale, amigo, qué interesante. Perdón. Fíjate que pues aquí vale la pena platicar o retomar un poquito, porque a veces hablamos de los diferentes contactos, por lo menos en lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Sí. Dice que pues el contacto del primer tipo es cuando uno ve u observa objetos, ¿no?, voladores no identificados en el cielo. Pueden ser platillos o discos o luces extraterrestres, nosotros le llamamos así, ¿no? Perdón. Y cuando son del segundo tipo, la persona ve específicamente un ovni acompañado de, no sé, alguna evidencia física, es decir, que tal vez aterrizó y dejó quemado el pasto o dejó una marca o algo ahí que haya como evidencia, ¿no? Esa es la del segundo tipo. El contacto del tercer tipo, que tal vez por ahí vamos, mi querido amigo, es cuando la gente puede ver a los ovnis y además puede haber a seres extraños o entidades pues que no son comunes entre nosotros y por lo regular pueden estar adentro de estas naves que vemos, ¿sí? Sí. Entonces seguiría el contacto del cuarto tipo, que es cuando las personas llegan inclusive a entrar al ovni, ya que son abducidos, los llevan por alguna razón, despiertan en una especie de plancha de un doctor, o bueno, como de un doctor, porque no sabemos si son doctores o no, ¿verdad? Pero es para explicarlo, ¿no? O sea, en una plancha, en una cama. Entonces, esos son los contactos del cuarto tipo, y en ese caso pues la gente tiene una fuerte, pero muy fuerte experiencia que a veces se traduce en un trauma, porque se saben que han sido abducidos, ¿verdad? Hay ocasiones en que las personas van por su propia voluntad, pero hay otras ocasiones en que son llevados en contra de su voluntad, porque los utilizan para estudiar a la raza humana o para hacer experimentos con los humanos. Por lo menos es lo que se dice, ¿no? En realidad, para tener las pruebas está un tanto complicado. Ahora, hay un quinto tipo de contacto extraterrestre, y es a través de la telepatía. Y entonces hay muchas personas que poco a poco van manifestando este tipo de contactos. Nuestro amigo Daniel Romo es uno de ellos. Él le hablan telepáticamente y le dan mensajes y le dicen dónde van a estar y le dicen que se prepare, que lleve cámaras, que lleve... Bueno, y así hay varias personas que han podido tener este tipo de contactos, mi querido amigo. Yo te agradezco que nos hayas marcado, que nos hayas dado este testimonio,
Cuando dices que eran estos seres pequeñitos, ¿estamos hablando de qué? ¿Unos 50, 60 centímetros? Sí, son de esos los conocidos como grises, los que son pequeñitos, sí, de como 60 centímetros, menos de 1 metro, sí. Así es. Wow, amigo. Pues mira que esta experiencia que tú tuviste difícilmente la vas a olvidar, pero me quedé yo impactado con esa descripción que hacías de la bóveda celeste. Sí, porque impresionante. Yo te voy a decir algo, yo escasamente 3 o 4 veces he podido ser testigo de ver un cielo estrellado, así como tú lo describes, y me trajiste varios recuerdos a la cabeza, mi amigo. ¿En serio? Sí, no, fíjate, incluso hace poco, algún mes, 2, me desperté a las 3 de la mañana, 2:30, y veo por mi ventana, y es de cuenta como si estuviera atardeciendo, o sea, el cielo así entre claro, o sea, pues las 3 de la mañana tú sabes que está totalmente oscuro. Tomo una primer foto con mi teléfono y sí se alcanza a ver, pero luego ya como que centro bien la foto, la enfoco bien, y pareciera tú, Nacho, que fueran, no sé, 7:30 de la tarde, cuando apenas está así bajando el sol. Se ve así muy muy claro. Entonces ya mostré la foto a amigos, a conocidos, perdón, y me dicen, ¿qué? ¿Esa foto qué? Estaba atardeciendo. Le digo, no hombre, eran 2 de la mañana, 2:30, y ya le pongo ahí en detalles para que vean la hora en la que tomé la foto. Y me dicen, oye, no manches, ¿qué onda? ¿Se paró ahí un platillo volador cerca de tu casa? ¿Qué onda? ¿Te echó las luces? Le dije, pues no sé. Le dije, pero sí estuvo muy raro, ya no quise salir a la calle a asomarme. Dije, pues no voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero sí, esa foto la tengo ahí impresionante. A ver si al rato te la mando por el WhatsApp para que la vean. Claro que sí, amigo. Oye, ¿y tú no has tenido pensamientos así como que mañana sale en la tarde a ver el cielo, o que te digan, por ejemplo, vete a esa montaña, o que te llegue un pensamiento? Obviamente, si no lo has podido entender, a lo mejor esa es una razón, ¿no? Pero por eso te lo pregunto, si has tenido pensamientos así como de ir a un punto específico con una cámara o tu celular o algo. No, fíjate, pero lo que sí me apasiona mucho es de repente cuando veo la luna así muy clara, pues siempre le tomo fotos a la luna, siempre le estoy tomando fotos a la luna. Pero sí, siempre me gusta ser observador del cielo, siempre me gusta ver así el cielo, a ver qué puedo ver, o no sé, sí, soy muy, me apasiona mucho el tema de los ovnis. Ok, claro, sí, pues para muchos es muy intrigante, ¿no? Porque ya no estamos hablando de, y lo pongo entre comillas, no estamos hablando de espíritus o de almas, sino estamos hablando de seres, ¿no? Ajá. Que posiblemente también tengan un alma y posiblemente también tengan un espíritu, pero estamos hablando de seres que en algún momento se pueden materializar aquí entre nosotros. Ya ves que dicen por ahí que ya los tenemos aquí, que están disfrazados de humanos. Exacto. Y no son humanos, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que nos pone más así como que a la expectativa, mi querido amigo. Así es. Wow, buena experiencia, mi amigo, buena experiencia. No, pues muchas gracias por regresarme a la llamada, por permitirme un espacio aquí en tu programa que desde que yo recuerdo de niño lo escuchaba en la radio. De hecho, yo y mi hermano éramos fanaticotes. Lo poníamos para escucharlo para dormir, fíjate. Y él era el que luego roncaba y yo me quedaba asustado. Y yo me quedaba luego asustado pues hasta que se acabara. O sea, él sí tenía el sueño ligerito, él mientras escuchaba se quedaba dormido y yo me quedaba así como caray, escuchando todos los relatos ahí temblando. Pero pues sí, soy fanático del terror y pues ahí desde pequeño se los escuchamos. Hace tiempo yo pensaba que ya no daban el programa, sino que anda conduciendo, esas veces que vas cambiando la estación, en 10 Radio Fórmula, y escuché a Gina que el miedofón y la mano peluda, y yo, ¿qué? Pues ya supe que otra vez que estaba al aire, pues me emocioné mucho, así dices tú ahorita, también recordé mi infancia, y pues ya, así cada vez que vengo manejando, que son las 10, y pum, prendo la radio, vámonos. Excelente, amigo, pues no hemos dejado de transmitir, de alguna forma u otra esto ha sido como una carrera de relevos. Así es, sí. Y aquí ahorita nos toca a nosotros, aquí andamos dándole duro y con muchísimo gusto además. Ándale, no, pues muchas gracias Nacho y Gina por el espacio, un saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias por regresarme a la llamada y permitirme contar este espacio. Al contrario. Un saludo para mi familia y para mi novia que me motivó a
quisiera a que les comentara este relato. Nombres, queremos los nombres. Se llama, mi novia es Vania Alejandra Ávila Tobar. Sí. Y pues un saludo ahí para mi papá, José Jesús Soto Zúñiga, mi hermano Jesús Soto. Órale. Que también son peludomaníacos. Bien, pues un fuerte abrazo para ustedes y aquí estaremos. Cualquier cosa, espero no sea la última vez que charlamos, ¿sale? Claro que no, Nacho, también tengo varios relatos, ojalá en otra oportunidad pues me aviento otro. Esa voz me agrada, mi amigo. Excelente, cuando gustes. Claro, Nacho, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí está el testimonio. ¿Tú qué harías si de repente abres los ojos y te ves rodeado de cabezones, ojones, con piel de color gris? Ahora fíjate que hay algo que a mí me ha intrigado porque me parece, pues, no sé, increíble. Dicen que estos seres se ven grises y tienen esa cabezota porque en realidad es un traje y usan un casco. Ahí tenemos a Daniel Romo a ver si nos explica. Dice Daniel Echani que yo conozco un caso de una pareja de esposos. Tuvieron un contacto, experimentaron con la esposa dentro de la nave. Lo que decíamos. De un encuentro cercano del cuarto tipo, ¿no? Y pues a veces son muy traumáticas estas experiencias. Difícilmente la gente los puede superar con facilidad, ya que primero fueron llevados en contra de su voluntad. Segunda, pues te agarran de conejillo de indias y platícaselo a la gente a ver qué te van a decir. Seguro te van a tildar de loco. Afortunadamente no es nuestro caso. Sabemos que existen este tipo de cosas. Además es interesante conocer este tipo de testimonios. Gina, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Muchísimas gracias por haber acudido a una reunión en la que sabemos que existen relatos sorprendentes, pero también sabemos que son posibles. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz y agradezco a mi fabuloso Miedo Team conformado por Mapat Gómez, Juanito Arcos, Eri Rojas, Lucita Arellano y Carlitos Solvera, que nos han acompañado en esta noche. Gracias a ustedes por asistir. Les agradezco mucho a los que pudieron estar con nosotros en nuestra oración de primer sábado de mes. Gracias a todos ustedes. Yo sé que hay mucha necesidad y yo sé que a veces se queda uno corto con pues las oraciones que podemos lanzar a nuestro Creador. Pero tú por tu cuenta, hazlo cotidianamente, hazlo diario si es posible, 3 veces al día, de acuerdo a tu necesidad, y vas a ver que serás escuchado. Mis amigos, les invito a que ahorita terminando esta emisión, ya sabes, ¿no? El segundo salto cuántico, fantasma errante. Ahí seguramente te va a gustar estar otro ratito aquí con nosotros. Y mis amigos, les decía yo, también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos escuchar buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.